Ok, chicos, eh, aquí estoy en la videoconferencia. Lo que pasa es que nadie pudo llegar. Yo supongo que hay todo un problema por esa cuestión de que acabamos de mandar el documento y demás. Pero no se preocupen, igual estoy grabando esta clase, que la voy a dar así como de forma de video. Y eh, vamos a ver, les voy a explicar un poco de cómo va a funcionar esta cuestión de las videoconferencias y luego voy a pasar a la clase. Recuerden que, como está escrito en la agenda, el jueves va a haber otra sesión. Entonces vamos a ir viendo eso. Les voy a compartir primero que todo la pantalla para que ustedes puedan ver los documentos que tengo preparados para ustedes. Vamos a ver. Lo primero que ustedes tienen que hacer todas las semanas es irse a la agenda, que es este documento de aquí, en el que va a ir diciendo día por día qué es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Es suficiente con ver los videos? ¿Es suficiente con fijarse en otras cosas del Guri? No. Ok. La agenda es lo principal que ustedes tienen que leer todas las semanas. Si ustedes no leen la agenda, difícilmente van a saber cómo proceder a hacer todas las actividades que tienen que realizar y que luego tienen que mandar los diferentes productos. Vamos a irnos un toquecito a la parte de español. Si ustedes ven, el día que les toca trabajar español es el miércoles. Igual el horario de ustedes para ingresar a esas videoconferencias va a ser los lunes. Salen 3 bloques en el documento que les envié, pero para cuarto grado va a ser de 8 a 9 y los lunes y los miércoles de 3 a 4. ¿Por qué? Porque las demás horas voy a estar atendiendo a quinto a sexto. Entonces es muy difícil tener a los 3 grupos juntos. Entonces, porfa, estar ahí y estar puntuales. Yo a las 8 y 5 empiezo a dar la clase y yo ya no me puedo devolver porque las clases se están grabando igual que esta. No puedo estar volviendo a empezar porque alguien entró tarde. Además, reglas básicas para empezar en estas videoconferencias que sí les voy a pedir mucho respeto y hacer silencio mientras yo estoy haciendo la explicación. Ya en la parte de participación, de preguntas y todo eso, ahí sí hablen, pero esperando su turno, ¿ok? ¿Por qué? Porque el entorno virtual, cuando todo el mundo está hablando al mismo tiempo, no se escucha nada. Y yo no estoy ahí como para estar diciéndoles que hagan silencio, que hagan orden, ni para estarlos viendo cuando están levantando la mano. Ahí está la opción de levantar la mano en la aplicación, me parece. Y si no, vamos a ir bien ideando como formas en las que ustedes puedan participar. Entonces, primero una explicación que tienen que pues escuchar, ver los materiales y demás en silencio. Y luego cuando yo diga hay preguntas, entonces ahí sí, ustedes me van diciendo qué es lo que ocupan saber. Eso por un lado. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para entrar a... Yo supongo que están viendo este video en la plataforma del Woodit o en YouTube. Les recuerdo, mi canal de YouTube es importantísimo estarse metiendo para ver este tipo de contenido. ¿Cómo meterse a Zoom? Ustedes van a descargar la aplicación, obviamente. En internet lo que van a buscar es Zoom, descarga, la descargan y la instalan en la computadora. Ahí le pueden pedir ayuda a sus papás si es que no manejan muy bien este tipo de recursos. Y les va a salir, cuando ya la tengan instalada en la computadora, les va a salir una ventana como esta. En esta ventana, ustedes tienen que darle clic a unirse, que es este botón con un más. Y al unirse, ustedes van a irse a la agenda y van a buscar el ID que yo les doy. Siempre va a ser el mismo, es una reunión recurrente. Entonces, es este. Aquí está el ID para la reunión y el horario. El ID es estos numeritos de aquí. Entonces, lo vamos a señalar. Le damos copiar y cuando la aplicación de Zoom me pida el ID, lo pego ahí y le pongo mi nombre con el que yo voy a estar. En algunas ocasiones creo que les va a salir la opción de si usted es administrador, empiece la reunión ya.
Si les sale eso, no empiecen la reunión porque yo ocupo ser el administrador para poder grabar y para poder hacer otras cosas. ¿Ok? Nada más esperan a que yo inicie la sesión. De la misma forma, en todas las agendas mías van a poder ver que está el enlace de YouTube para mi canal. Igual, ahí siempre va a decir, el trabajo puede ser hecho a mano o en un documento de Word. Los medios preferibles para entregarlo son el Woodit y el WhatsApp. Aquí está mi número de WhatsApp donde pueden escribirme en un horario, o sea, sean considerados, ¿verdad? Yo puedo trabajar en la mañana y en la tarde. Ya a cierta hora yo me desconecto para y hacer otras cosas de la casa y demás. No puedo estar como las 24 horas. Y en especial los fines de semana. Los fines de semana yo los utilizo como para trabajar en cosas de la universidad y demás. Entonces, hasta cierta hora yo puedo estarle respondiendo. Igual lo pueden enviar en la noche, pero yo les voy a responder hasta que esté desocupado y ya me siente a trabajar en lo de la escuela. ¿Okay? Es como este horario de oficina. A muchos les he respondido en la noche y demás, porque yo dije, yo veo el mensaje y estoy desocupado, entonces, claro, pueden ser las 10 de la noche y yo les respondo, pero preferiblemente en un horario en la mañana o en la tarde. ¿Okay? Entonces, vea lo que dice. Ingresa al canal de YouTube del profesor Walter y busco la serie de videos llamado Cuarto Poesía. Va a ser un solo video, va a estar en YouTube, va a estar en Woodit, o pudieron haber venido a la clase o pueden venir a la clase el jueves. Cualquiera de las opciones está bien. Todos van a tener el mismo material. Luego presto la explicación de la materia, como les estaba diciendo, y posteriormente leo junto al profe los poemas Juan Aguilar, Mi perro chocolate, y Tenés que concederme un deseo, de La voz del caracol, páginas 9 a 17. La voz del caracol, ya ahorita les voy a poner la pantalla completa para que la vean. Y luego ustedes solitos van a leer en el poema, en el fondo del mar hay un potrero. Y va a interpretar esos versos. Ahorita los vamos a ver. Entonces, vamos a empezar a entrar en materia. Vamos a ver. Detengo esto. Ok, entonces vean. La voz del caracol es este libro que yo les pedí al principio de año. Es un libro bellísimo de poesía. Está escrito por Rodolfo Ada. Ya les voy a dar más información. Es importante que tengan este libro para cuando estemos a la clase, sí, porque es el libro que vamos a utilizar y el que vamos a leer. Igual yo voy a proyectar los textos en la pantalla. Entonces vamos a ya entrar en materia. Les comparto otra vez la pantalla. Y vamos a ver este documento de Word que tengo por aquí. Entonces, cosas importantes antes de empezar a leer el libro. El autor es Rodolfo Dada, él vive en Costa Rica, vive en la isla de Tortuguero. Él vive ya metido en el bosque y por eso es que al menos los libros que yo he leído de él tienen esta temática, la temática del mar, que me parece maravilloso. Y por eso va a seguir ese campo semántico. ¿Qué es un campo semántico? A ver, cuando yo estoy escribiendo literatura, busco campos semánticos. Son las palabras que tienen que ver con un tema en específico. Entonces, cuando se está leyendo esos poemas de Rodolfo Dada, lo que se va a encontrar son un montón de palabras referentes al mar, principalmente. ¿Okay? Ahorita vamos a ir viendo eso. Además, cosas que tenemos que saber de la poesía ahorita y al menos de la poesía que está escrita en este libro. Está escrita en verso, no prosa. La mayor parte de la poesía está escrita en verso. ¿Qué significa que está escrita en verso? Veamos el primer poema. Si ustedes se fijan, las oraciones no van como en párrafos, como en un libro de ciencias o en un libro de, no sé, de cuentos. Casi todos los textos están escritos en prosa. En prosa significa eso, o sea, llegar hasta el final del renglón y seguir en el siguiente. ¿Ok? Como escribir párrafos y demás. El verso es específico para ciertos géneros. La poesía está escrita en verso, las canciones están escritas en verso. ¿Qué más?
las epopeyas, pero eso todavía no lo hemos visto, ahí vamos a ir viendo diferentes cosas. Entonces, ven, dice, en tiempos de pesca fue siempre el almirante de mi bote. Ven que yo no llego hasta el final del reglón, digamos, sino que voy cortando para que el texto tenga cierto ritmo o para ir con cierta intencionalidad que es difícil de explicar si no han leído poesía. Entonces vamos a ir poco a poco. Antes lo de los versos se hacía porque tenía rima y métrica. O sea, cada verso tenía un cierto número de sílabas. O sea, si yo contaba las sílabas de todas las palabras, tenían todas el mismo número o ciertas combinaciones específicas que suenan bien y tenían rima. Por lo general antes la poesía era así. En el siglo que estamos viviendo, en el siglo XXI, ya la poesía con rima y métrica está un poco desfasada. Eso se deja más como para la música y para cierta poesía infantil. Cuesta mucho que haya como poesía como tal, escrita con rima y con métrica. Entonces ahí vamos a lo siguiente, sin rima ni métrica. Los ejercicios que nosotros vamos a hacer de poesía por ahora van a ser con poesía verso libre. Verso libre significa que no tiene número de sílabas específico y sin rima. Es importante esto. La poesía originalmente era hablada, no escrita. Entonces era muy parecida a la música. Por eso es que tenía la rima y la métrica. La gente decía que fuera más fácil para el poeta memorizarla y era como un efecto ahí agradable para el oído de las personas que iban a escuchar al poeta. Hay gente que le gusta escribir poemas con rima, pero sin métrica. Y el problema con hacer eso es que la musicalidad del poema se pierde por completo, porque inclusive no suena bien. Entonces, hacer poesía con métrica es un poco complicado y ya tendríamos que meternos a una cuestión más compleja. Tal vez en el cole puedan ver eso. Cuando en la escuela vamos a escribir poesía con verso libre y si es verso libre no tiene que rimar. ¿Ok? Entonces es eso. Si no es gallo, es gallina. O tiene rima y métrica o no tiene ninguna. ¿Ok? Por eso, cuando ustedes hacen un poema con rima y sin métrica, yo les estoy diciendo que mejor quiten la rima porque simple y sencillamente se vuelve algo que no es agradable al oído. Conforme vayamos escribiendo, se van a ir dando cuenta. Esta poesía es narrativa. Por lo general, la poesía no cuenta historias. Esa es una de las características más clásicas de la poesía. Sin embargo, con el tiempo, las barreras entre lo que es un poema, lo que es un cuento, lo que es X, Y, Z cosas, se han ido como disolviendo. Entonces podemos encontrar como ciertas características del cuento en la poesía, o de la poesía en el cuento, o de la poesía en la novela. ¿Okay? Entonces, en este caso me gusta muchísimo porque es poesía, pero cuenta historias, es narrativa. Y lo que sí tiene clarísimo, o sea, las dos grandes características que nos dicen que es un libro de poemas, las más fáciles de identificar al menos, es que está escrito en verso, y ya hemos visto que era, y que cuenta con figuras retóricas. Ahí es donde vamos a adentrarnos un poquito. Vamos a ver nada más dos, la metáfora y el símil. Las figuras retóricas es un recurso estético. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Son utilizadas para decir las cosas de formas interesantes. ¿Ok? Vamos a ver. Muchas veces en la poesía, en los cuentos y demás cosas, vamos a encontrarnos con historias que probablemente ya hemos escuchado 1000 veces, pero lo interesante no es la historia en sí misma muchas veces, sino la forma en la que se nos dice que son las cosas. Y ahí es donde formamos imágenes. Las imágenes es cuando decimos algo que, o sea, por similitud o por lo que sea, nos lo podemos imaginar, ¿ok?
y nos hacemos una imagen mental de algo que en la vida real no es así, pero que en el mundo de la literatura es posible. ¿Ok? Eso es lo que tiene la poesía de maravilloso, que no tiene muchas otras artes como la pintura, que las palabras son tan ambiguas que realmente lo que yo me imagino es totalmente diferente a lo que ustedes imaginan. Y entonces eso hace que los textos se puedan interpretar de muchas formas, que le podamos encontrar muchos significados dependiendo de la persona que lo esté leyendo y en el momento que lo esté leyendo. Entonces vamos a ver un par de figuras retóricas para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando. Aquí preparé un PowerPoint. Vamos a ver nada más el inicio y después vamos a ir viendo lo demás. Vamos a ver transiciones. Denme un toquecito porque no soy muy diestro para el PowerPoint. Entonces vamos a ver. Las figuras retóricas que vamos a ver hoy entonces son la metáfora y el símil. Para esto elegí un poema que me gusta mucho de otro escritor nacional que se llama Felipe Granados. Su poema se llama Pretty Hate Machine, que es como una linda máquina de odio. Y vamos a ver tres figuras aquí. La primera dice, miraba su jardín potencial Amazonas. ¿Ok? Esto es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Cuando yo observo un fenómeno o un objeto en la vida real y encuentro que se parece a otra cosa y hago la comparación en mi texto para hacer una imagen mental. Entonces, la gente estaba viendo el jardín de esta persona, pero ¿cómo era su jardín? Era un potencial Amazonas. ¿Qué es el Amazonas? Una selva, ¿no? Una selva tropical. Entonces, cuando a mí me dicen que un jardín es como esta selva de aquí, yo me imagino entonces un jardín súper descuidado, con el zacate altísimo, que es con un montón de bichos ahí saliendo y ¿me entienden? Entonces, una cosa es que yo diga que tenía el jardín muy sucio, que tenía el jardín muy descuidado, eso cualquier persona lo puede decir. Pero si yo me invento que el jardín era un potencial Amazonas, esa imagen, esa comparación ya me permite a mí empezar a imaginar, a formar imágenes en mi cabeza de cómo puede ser ese jardín. La metáfora es eso, hacer comparaciones para decir las cosas de una forma más interesante, ¿ok? Más divertida, más que me permita a mí imaginar cosas. Vamos a ver otra. Con gran escándalo la señora que lo deja reptar en esta casa. Ok, que lo deja reptar. Entonces, ¿cómo es este individuo que vive en esta casa? Es una persona que repta. ¿Qué es reptar? Reptar es moverse como un reptil. Entonces, aquí pongo la imagen de una serpiente. La serpiente se arrastra, ¿verdad? Imagínense como esos animales que se van arrastrando por el suelo. Entonces, ¿cómo podría ser esta persona que vive en esta casa? Yo primero que todo me lo imagino como una persona como las serpientes que viven en una cueva así, que nunca salen, nunca van a la luz del sol y que se la pasa ahí en su casa como una madriguera, un lugar oscuro. Eh, Imagínense eso, esa persona como acabada, como que se anda como arrastrando de una forma metafórica, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, imagínense, yo con solo decir que anda reptando, primero que todo estoy diciendo que se parece a un reptil. Y el hecho de que se parezca a un reptil significa mil cosas. O sea, imagínense todas las características que tienen los reptiles que reptan, ¿no? Y todas las características entonces que le podemos otorgar a esta persona del poema. Con solo decir que repta,
Esa es la magia de las metáforas. Con pocas palabras digo un montón de cosas. Y la última es, trae un símil y una metáfora. Dice, la máquina es una máquina de escribir. El tipo está escribiendo poesía en su máquina de escribir. Dice, la máquina sigue sonando como una certera metralleta. Este como de aquí, esta es una comparación, ¿verdad? Ese como es lo que hace que eso ya no sea una metáfora, sino que sea un símil. Los pongo juntos porque son básicamente lo mismo. La diferencia es que la metáfora digo que una cosa es eso otro, mientras que en el siglo digo que se parece, que es como. ¿Okay? Entonces dice, la máquina sigue sonando como una certera metralleta. Imaginemos el sonido de la máquina de escribir, ta, 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 ¿verdad? ¿Cómo suena una metralleta cuando dispara? De ahí muy parecido, ta, 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 ta. Entonces, imagínense, eh, una cosa es decir que esta máquina de escribir sonaba durísimo y que no dejaba a los vecinos dormir, que eso cualquier persona lo puede decir, y otra cosa es que yo diga que se parece a una certera metralleta, además es certera, o sea, que imagínense, las palabras que él está escribiendo en esos poemas van al grano, son como muy asertivas, y además vamos a ver después, es una hermosa máquina de odio. La máquina de escribir, hay una metáfora, ¿no? Es una máquina de escribir, pero es una hermosa máquina de odio. O sea, ¿qué está escribiendo la persona? Yo me imagino, por ejemplo, en esta imagen, está como disparando las palabras de su boca, ¿no? Como en una metralleta. Y aparte, está escribiendo poemas. El poema que estamos leyendo es un poema que nos transmite precisamente ese sentimiento del odio. Entonces, obviamente, ¿qué clase de poemas está escribiendo si su máquina es una máquina de odio? Entonces, ahí ya, con solo esas palabras, yo me puedo imaginar un montón de cosas y me puedo hacer un montón de imágenes mentales de cómo era esa máquina de escribir, qué es lo que producían los vecinos, estarlo escuchando con ese ruido todo el día. Ahora, nos vamos a ir a los poemas que tenemos para hoy. Los tengo en un Word porque lo máximo que pude hacer con el libro es tomarle fotos, ya que no podía ir a escanearlos y ponerlos aquí. Me disculpo, puse las mejores fotos o sea, las que quedaron más enfocadas. Entonces vamos a ver. Aquí me está faltando un poema. Deme un toquecito nada más para ver si lo encuentro. No, creo que lo tengo por aquí. Ahí está. Voy a pegarla en Word. Aquí. Entonces yo voy a explicar los primeros poemas, ¿verdad? Pero los siguientes ya a ustedes les va a tocar interpretarlos. Interpretarlos, voy a explicarlo de una vez, es que ustedes me expliquen qué significan esas imágenes. ¿Qué significa que diga eso? Cuando yo siempre que les ponga interprete, no es qué es lo que dice el poema, sino qué quiere decir. O sea, a mí no me interesa que diga que es una certera máquina de odio. Yo lo que quiero es que ustedes me digan por qué dice que es una certera máquina de odio. Entonces vamos a ir viendo. Juan Aguilar. Juan Aguilar tiene en sus manos las algas y la espuma. Ojo ahí lo del campo semántico, palabras del mar, algas, espuma, el hecho de que él se llame Aguilar, ¿verdad? Sentado en una banca del parque, mira los árboles. Hay tanta dulzura en sus ojos, tanta suavidad en su pelo blanco. Los niños se le suben como ardillas. Entonces el viejo canta, saca su caracol y hace volar como gaviotas las historias del mar. El libro se llama La voz del caracol. Voy a hacer esa explicación de una vez.
¿Qué pasa cuando yo agarro un caracol y me lo pongo al oído? Cuando yo agarro un caracol y me lo pongo al oído, lo que suena es el mar. ¿Okay? Entonces, ojo, saca su caracol y hace volar como gaviotas las historias del mar. ¿Qué sale del caracol? El mar. Parece que el mar estuviera hablando dentro del caracol. ¿Y por qué salen a volar como gaviotas? Porque él libera las historias, se las cuenta a los niños para que ellos vayan después y se las cuenten a las demás personas. Por ejemplo, hay que ir viendo cosas que el poema nos va indicando sin especificarlo. Por ejemplo, pelo blanco. Ya me están diciendo que es un anciano, pero me están diciendo que Juan Aguilar tiene en sus manos las algas y la espuma. Que tiene la suavidad de su pelo blanco. ¿En qué se parece esta primera imagen con esta otra? Su pelo blanco, espuma. El pelo blanco tiene que ver con la espuma. ¿Por qué? Entonces, Juan Aguilar en realidad es el mar. Y por eso es que en sus manos está la espuma, por eso es que en sus manos están las algas. Los niños se les suben como ardillas. Imagínense una ardilla subiéndose a un árbol. Entonces podemos imaginarnos dos cosas. O niños subiéndosele encima a un anciano, ¿no? Como al abuelo, que se le guinden. O nos podemos estar imaginando los niños corriendo al mar, que parecen como ardillas, así, corriendo en un árbol, cuando ustedes están intentando correr en el mar. ¿Ok? De eso tiene que ver este poema. Siguiente poema. Mi perro Chocolate. Mi perro se llama Chocolate. ¿Por qué vean el dibujo de chocolate? ¿Por qué se llama chocolate? Bueno, porque es del color del chocolate, ¿no? En tiempos de la pesca, vean, palabras del mar, ¿verdad? Campo semántico. Fue siempre el almirante de mi bote. Soltá las amarras, le decía, y el perro las soltaba. Encendé el motor y Chocolate lo encendía. Le gustaban los pájaros del mar. Ladraba a las gaviotas y a los peces voladores que pasaban zumbando. Los peces voladores son estos que van brincando en el mar. Por muchos años ha sido mi única compañía. Cuando no tenemos comida, pasamos las horas mirándonos a los ojos, pero los días buenos, con las panzas hinchadas de pescado, miramos las grandes olas del atardecer. Un día llegó una perrita blanca a nuestra playa. Los veía corretear todo el día y besarse las narices. Una tarde Chocolate llegó hasta mí, me lamió los pies, levantó sus ojos y se fue. Recorrí la playa muchas mañanas. Chocolate, Chocolate, pero no me hacía caso. Después de varios meses oí un ladrido en medio de la noche. Al abrir la puerta de mi rancho, Chocolate saltó de alegría. Y junto a él saltó la perrita blanca. Y junto a ella saltaron 4 perritos camelos, que parecían motas de flor de pompoche. Después de ese día, no hemos vuelto a separarnos. Chocolate alza los ojos y bosteza desde la arena del parque. Ok. Entonces, imagínense eso. Llegó el perro Chocolate, llegó la perrita y tenían un montón de perritos chiquititos. Ahí no nos lo están diciendo, pero lo que está diciendo es que Chocolate se fue con ella y tuvo un montón de cachorritos. Tuvieron hijos, ¿no? Ven, son cositas que el poema me indica, pero no me explica. ¿Por qué? Porque la poesía nos respeta, el poeta nos respeta, respeta nuestra inteligencia y piensa que nosotros podemos leer esto e inferir la información. Nos estamos explicando todo y eso es lo maravilloso de la literatura. Y ellos se parecían motas de la flor de pomponche. Vamos a buscar qué es esa flor. Es importante que ustedes busquen las cosas que no entienden.
Ok, entonces ven, esto es una flor de pomponcho. Entonces, ¿cómo eran los perritos? Yo me los imagino entonces todos peludos. Ven, ven las flores. Me imagino los perritos como gorditos y como peludos, con un montón de pelo así, como esas flores. Obviamente las flores tienen, ¿cómo se llama? Pétalos, pero se entiende, digamos, por la forma. Y por último, eh, vamos a leer el último. Tenés que concederme un deseo. Un día saqué un pez. Era plateado y ancho y me miraba desde la arena. Sus ojos diminutos parecían estrellas. ¿Cómo son las estrellas? Brillantes. Entonces, ¿cómo eran los ojitos de pescado? Brillaban con la luz del sol. Tenés que concederme un deseo. Yo me extrañé porque nunca había oído a un pez hablar. Serás mi almuerzo, respondí. Su cuerpo fuera del agua se ahogaba y una gota de sangre comenzó a salir por sus agallas. Eso pasa cuando los peces ya no pueden respirar porque están fuera del agua. ¿Cuál es tu deseo? Volver al mar. De sus ojos salieron dos lágrimas que parecían pedazos de coral. Eso es un símil, ¿vieron? Se parecen a pedazos de coral. ¿Y por qué las lágrimas? ¿Has visto el coral cuando se espedaza? Que es como blanco y brilla. A eso se parecían las lágrimas, imagínenselas como tornasoles. Lo tomé entre mis manos y caminé a la orilla del mar. Fue tu deseo, le dije, y lo puse en el agua. Él levantó su cola transparente y se fue. ¿Ok? Entonces, después ustedes van a leer este otro poema que se llama En el fondo del mar hay un potrero. Es importante también que ustedes entiendan el título de los poemas. Si ustedes no entienden el título de un poema, mejor pónganse a pensar qué significa. Y si hay palabras que no entienden, tal vez algunos no conozcan la palabra potrero, búsquenla en un diccionario, búsquenla en internet. Lo leen, ¿ok? Y luego van a responder unas preguntas que les puse en la agenda. La corriente, e interpreto los siguientes versos. ¿Qué significa que interpreten? Van a ir al cuaderno o a un documento de Word en la computadora, como ustedes se les facilite más, y van a escribirme qué significa dentro del poema. Primero tienen que leer el poema, ¿no? Y cuando ya lo leen, ¿qué significa dentro del poema? Que la corriente, dice, la corriente como viento en los pastizales. Imagínense un pastizal, un lugar lleno de pasto y el viento pasando entre las hojas, como se ve el movimiento. ¿Cómo eso se puede parecer a algo en el mar? ¿Cómo la corriente del agua en el mar puede parecerse a ese viento? Explíquenmelo. Entre más larga la explicación, entre más detalles me puedan dar, a veces es mejor, porque a veces ustedes me dan una explicación muy pequeña y yo no les entiendo nada. Entonces, entre más detalles, mejor. La trompa, su trompa de flautista. Imagínense el caballito de mar que sale en el poema. ¿Por qué su trompa, la trompa es esto de aquí, por qué se parecería a algo que tiene que ver con un flautista? Esa es la segunda que me tiene que explicar, ¿verdad? Y lo tercero que me tiene que explicar es, ahora tiene la crin plateada. ¿Por qué el texto dice, la crin es el pelito que ellos tienen aquí atrás, los caballos? Obviamente es un caballito de mar, pero está haciendo todo el juego con los caballos, ¿verdad? Es una metáfora muy, muy básica. ¿Por qué después del tiempo que pasa en el poema, él tiene la crin plateada? Eso es lo otro que me tienen que explicar. Entonces, lo escriben en un Word, me mandan una fotografía, o, bueno, lo escriben en el cuaderno y me mandan una fotografía, puede ser al WhatsApp o al Word, o me mandan un documento de Word con las explicaciones. Voy a estar esperando ansioso su trabajo. Como les digo, no se limiten, explíquenme todo lo que me tengan que explicar con sus propias palabras. Listo, chicos. Nos vemos entonces en la próxima clase. En la próxima clase voy a explicar esto mismo. Les mando un fuerte abrazo. Espero que nos podamos ver pronto. Y no, hasta luego. Recuerden que
esta dinámica de los videos de YouTube, de las conferencias y todo eso, se va a prolongar hasta que ya volvamos a clases, con el mismo horario y todo. Hasta luego.